Buenos días, le deseo tenga un feliz sábado. Nos encontramos nuevamente. Estamos juntos para revivarnos con la palabra del Señor. Hoy en este día especial, no deje de adorar en familia, no deje de alabar a nuestro Señor. Estamos ya en el capítulo número 19 del libro de los Hechos y también estudiando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Antes de nuestro estudio de hoy, empecemos juntos en oración. Mi Señor y Padre, buen Dios, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por este día santo, porque nos diste 6 días, Señor, para realizar nuestra obra, porque nos acompañaste, porque nos diste la vida. Gracias, Señor, porque en este día estamos en comunión contigo. Queremos rogarte, Señor, que escuches nuestros ruegos, nuestra oración. Vamos a abrir tu palabra y por eso pedimos que nos dé sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escriba ahí sus pedidos de oración. Hoy estamos de campamento. Hoy tenemos campamento con los conquistadores. Aquí este servidor está junto a ellos, pero no dejamos de estudiar, no dejamos de empezar el día con la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo había recorrido ya la región de Galacia y ahora se encuentra en Éfeso, aquella ciudad que ya había estado, como lo vimos en el capítulo anterior, y de la cual nos dice la Biblia de Andrews. Éfeso fue tal vez la cuarta ciudad por tamaño del Imperio Romano, tras Roma, Alejandría y Antioquía, capital de la provincia romana de Asia, centro comercial de la región más rica del imperio, también centro de culto de la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Aquellos hombres con los cuales Pablo está conversando, les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos mencionan: ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos caminando en esta vida, conociendo una verdad, pero que todavía es limitada, y nos encontramos con el Señor, nos encontramos con su palabra, nos encontramos con su pueblo, a los que nos pasó así, a los que no estuvimos desde nacimiento, desde cuna en la iglesia. Un día nos tocó tomar la decisión de volver a hacer ese pacto con el Señor. No tiene nada de nuevo ni de malo. Por si acaso estoy hablándole a alguien que necesita nuevamente bautizarse ahora que tiene más conocimiento de la verdad. Versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día
en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vemos que Pablo sigue predicando, persuadiendo acerca del reino de Dios, enseñando acerca del camino, como se le conocía en aquella época, a la predicación sobre Jesucristo. Pero dice que algunos se rehusaban a creer en el camino, y no solo esto, sino que lo maldecían. Había oposición. Siempre habrá oposición cuando usted lleve la palabra de Dios, pero también siempre habrá quienes deseen escucharla. Él se aparta y separa a los discípulos y va a casa de uno llamado Tirano por 2 años. Esto le permite que los cristianos y el cristianismo se hagan muy conocidos en aquella provincia de Asia, en aquella ciudad donde en el viaje anterior el Espíritu le había impedido a Pablo entrar. Pero algo muy interesante, menciona aquí que los pañuelos y los delantales que habían tocado a Pablo eran utilizados para llevar sanidad a las personas. Miren lo que nos dice la Biblia de Andrews. Muchas veces puede parecer extraños los procedimientos evangelizadores del Señor. Hoy, ¿qué procedimiento evangelizador el Señor querrá utilizar por medio de nosotros hacia otras personas a las cuales debe llegar el Evangelio? Quiere conocerlos, necesitamos saber cuáles. Pero si nos quedamos en casa, si no nos ponemos en movimiento, nada va a suceder en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros empecemos a evangelizar. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Es interesante que en la antigüedad y hoy en día también hay falsos cristianos o falsos religiosos o religiosos que mezclan, que hacen un sincretismo entre lo pagano y entre la adoración verdadera. Aquí nos encontramos con judíos que eran exorcistas, judíos que adoraban al enemigo mediante estas prácticas. Y no solo eso, sino que 7 hijos de un sacerdote, de un jefe de los sacerdotes llamado Esceva, se dedicaban a estas prácticas. Y como lo vimos en capítulos anteriores, el enemigo conoce a los hijos de Dios. El enemigo, cuando usted camina con el Señor, está pendiente de usted. No quiere dejarlo tranquilo, pero recuerde que siempre hay ángeles custodiándolo, protegiendo a los hijos del Señor. Y aquí este espíritu menciona: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? A Jesús conozco. Sé quién es Ángel Vinicio, sé quién es mi amigo, mi amiga, usted que está hablando, usted que está escuchando, a quienes tiene en sus manos ya el enemigo, no se preocupa por ellos. El hombre en quien estaba el espíritu malo, dice desde el verso 16, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así, judíos como griegos tuvieron temor
todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 150,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué importante. Con este acontecimiento sucedido, pasado a estos 7 hombres, dice que esto fue notorio, porque aquel espíritu puede más que ellos, los desnuda, después de saltar sobre ellos, los lastima y los manda. Esto fue notorio, esto se regó por todo aquel lugar, por toda la ciudad de Éfeso. Y muchos creyeron. El Señor hoy utilizará cualquier método para que los que no quieren creer, para que los escépticos empiecen a creer. Y qué importante lo que sucedió. Muchos, dice el verso 19, de los que habían practicado magia, trajeron esos libros y los quemaron. ¿Se imagina usted? Le invito a pensar en esto, en su iglesia. Un día hacer un día de acción de gracias, y ahí en un patio contiguo al templo, todos, niños, jóvenes y adultos, trayendo aquello que los separa de Dios, aquello que no tiene nada que ver con la verdadera adoración, aquello que aparentemente es bueno, pero que es mundanal, que nos lleva a la perdición, trayendo y poniendo, haciendo ahí un montón, y luego quemando esto. Ellos hicieron, dice que fueron como 50,000 piezas de plata. La Biblia de Andrews menciona que cada dracma equivalía a un jornal. Así estamos hablando de el precio de 50,000 días de trabajo. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo recorre Macedonia, recorre Acaya, se queda por algún tiempo ahí en la provincia de Asia. Así terminaría su tercer viaje misionero. Pero ahora el escritor Lucas nos lleva a un suceso, algo que pasó en la ciudad de Éfeso. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. A lo largo de la historia de este mundo de pecado, muchos han lucrado sobre la idolatría, debido a la idolatría. Y aquí este hombre que hacía templecillos de Diana, de aquella diosa principal adorada en la ciudad de Éfeso, junta a aquellos que entre comillas estaban siendo perjudicados, sí, porque su economía se estaba viendo afectada, para ponerlos en contra de Diana. Nos dice la Biblia de Andrews acerca de esta diosa también llamada Artemisa. Era en Éfeso una importante diosa de la fertilidad
Su gran templo en esta ciudad, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, centralizaba su culto. Las fiestas anuales que las celebraban dejaban grandes beneficios económicos a la población. Muy parecido también es hoy. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo en ese momento del viaje. Y ahora sigue diciendo, Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y esto sucede siempre, ¿no? Se ve que hay algo por lo que la gente se está reuniendo y van los curiosos y empiezan a reunirse. Y si es de lanzar una piedra, la lanzan, si es de correr, corren, pero no saben por qué sucede. Simplemente se arma el tumulto y esto sucedió en aquel momento. Pablo se había hecho amigo también de algunas autoridades, habían discípulos, hermanos que lo apreciaban y tratan de que él no vaya hacia aquel lugar porque querían hacerle daño. Cuán bueno es que los hermanos se lleven entre sí y cuán bueno también es que usted en el lugar donde se encuentra busque a las autoridades, hágase amigo, hágase amiga de las autoridades. Verso 33. De entre la multitud sacaron a Alejandro, empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Uno de los discípulos judío, llamado Alejandro, es también sacado, empujado. Él quiere que se calmen para tomar palabra, pero no lo dejan. Interesante, por 2 horas, dice casi por 2 horas, ellos con gritos tratan de demostrar que su diosa es una diosa verdadera. Grande es Diana, grande es nuestra diosa. Dice ahora desde el verso número 35. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo, Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Todos los alrededores saben que esta ciudad es la ciudad que guarda y que adora a esta diosa, está mencionando el escribano. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este Demetrio elocuentemente decía que la afirmación de Pablo era que aquellos dioses que se hacen con la mano no se deben adorar. No son dioses aquellas imágenes. Y aquí el escribano menciona, todos saben que nosotros somos los guardianes de Diana. ¿Por qué habéis traído a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Menciona en el versículo 37. Queridos hermanos, como cristianos debemos dedicarnos a predicar a Cristo. No podemos hablar en contra de otras religiones. Mejor dicho, no debemos hablar porque recordando nosotros las palabras de Jesús, también en aquellos rebaños, en esos rediles, el Señor tiene ovejas y va a traerlos a su redil. Si hay algo de la verdad, así como lo que dijo Pablo, que les afecte,
pues les afectará, pero nunca señalando. Y aquí hay algo importantísimo que dice el escribano. Ellos, estos hombres, no son sacrílegos ni blasfemadores. No han hablado en contra de Diana. Versículo 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, pues hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto hoy, ya que no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Algo muy parecido de lo que estudiamos en el capítulo número 18. Ahí en Corinto también Galión mencionó que Pablo y que la predicación de los hijos de Dios, de los cristianos, no estaba dañando, minando directamente sus creencias. Simplemente llevaba a las personas a la meditación en quien verdaderamente era el Cristo, a la meditación en quien verdaderamente era el Cristo, en quien estaba la salvación. Hoy nosotros podemos meditar, pensar en nuestra vida espiritual. ¿Está nuestra vida espiritual siendo conforme a la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí el escribano les dice a ellos, pueden acusarnos de sediciosos. Desde Roma nos pueden mandar alguna acusación. Por lo tanto, hagan ustedes las cosas conforme deben ser. Hay procónsules, pueden poner alguna denuncia para que todo tenga su debido proceso. Y de esta manera despidió a la asamblea y todos se fueron tranquilos. El viaje de Pablo continuaría, la predicación continuaría. Hoy el Señor pondrá personas también para que sean útiles en la predicación del Evangelio. Solo debemos decir, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a hacer tu obra. Que el Señor le bendiga en este santo día. Que usted camine con Él y propóngase hoy para durante la siguiente semana estar dispuesto, disponerse a ir a aquella persona que el Señor ya tiene lista, preparada, para que usted le hable de la salvación. Como dice el texto bíblico, les hable del camino. Terminemos en oración. Oh Padre, gracias mi Señor, gracias porque tú nos escogiste, gracias porque siendo nosotros tan pequeños en este universo, tú nos miras, nos das esta oportunidad, nos regalas la vida, podemos predicar, podemos testificar. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tus cuidados y misericordia. Señor, que nuestra adoración en este día sea aceptada por ti. Señor, que tú bendigas a mis amigos, bendice sus familias. Y gracias, Señor, gracias por tus cuidados, por tu misericordia. Caminamos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada de sábado, jornada de adoración. Feliz sábado.